Hola muchachos, como podrán observar en este ejercicio hay un error, porque dice, si observas experimentalmente que el número de bacterias en un cultivo se duplica al día, si inicialmente hay 1000 bacterias, la función que representa el crecimiento es f de t igual a 1000t cuadrada. Esa función es incorrecta. ¿Por qué? Porque me dice que de las 1000 bacterias se van a estar duplicando día a día. Es decir, observen la tabla que está del lado izquierdo. En el tiempo 0 tenemos 1000 bacterias. En el tiempo 1 o el día 1 ya va a haber 2000 porque se duplica. Para el tiempo 2 debe de haber 4000. Para el tiempo 3, 8000 y así sucesivamente. En cambio, estos datos no coinciden con la función que me están dando. Por lo tanto, descartemos la función y nos vamos a la tabla. Una vez hecho esto, una vez teniendo la tabulación, hay que representarlo gráficamente y buscar el crecimiento de bacterias cuando nos aproximamos a 5 días. Entonces ya tenemos nuestra tabla, hacemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica la podemos hacer con Excel o Grafmática o cualquier otra aplicación. Ya tenemos la representación de nuestra tabla y buscamos el x igual a 5, que es el tiempo en 5 días. Una vez que lo localizamos, proyectamos nuestro vector que nos hacía la gráfica y nos da un valor de 32,000 bacterias en ese día. La vida media de un isótopo es el tiempo que tarda la mitad de la cantidad original de una muestra determinada en desintegrarse. Es la característica principal que distingue a una sustancia radiactiva de otra. Un determinado isótopo tiene una vida media de aproximadamente 140 días. ¿Qué nos dice esta información? Que a los 140 días la cantidad original que yo tenía de mi sustancia ya se redujo a la mitad. Construye una tabla en la cual representes la vida media del isótopo si inicialmente se cuenta con 30 miligramos. Grafica los datos obtenidos y localiza sobre la gráfica la cantidad de isótopo que se posee cuando los días se aproximan a 280 días. Entonces, en nuestro día inicial, en nuestro día 0, tenemos toda la cantidad, que son los 30 miligramos. La vida media surge a los 140 días, entonces en el tiempo 140 días ya vamos a tener la mitad de lo que teníamos originalmente, es decir, tendremos 15 miligramos. Para 140 días más, a los 280 días, ya vamos a tener la mitad de lo que teníamos el día 140. El día 140 teníamos 15, para los 280 vamos a tener 7.5. En 140 días más, ya vamos a contar con 3.75 y así sucesivamente, como lo pueden observar en la gráfica. Y podríamos continuar todavía con más días, pero ya le vamos a parar hasta ahí. Una vez que tenemos nuestra tabla, la graficamos. Ya una vez graficada, buscamos el dato que nos interesa, que son los 280 días. Y entonces a los 280 días vamos a tener 7.5 miligramos.
En el año 1996, tu abuelo compró una finca en 900,000 pesos. Si el valor de la finca aumenta a razón de 4% por año, después de T años, el valor de la casa está determinado por la función V igual a 900,000 por 1.04 a la T. Inciso A, tabula la función dentro del intervalo 0,30. Inciso B, grafica los datos obtenidos en la tabla. Inciso C, aproxima el valor de la casa cuando nos acerquemos al año 2020. En este caso ya nos están generando la función. Entonces vamos a localizar el límite cuando t se aproxima a 24. ¿Por qué cuando t se aproxima a 24? Porque del año en que se compró la casa a el año que queremos saber, que es el año 2020, han pasado 24 años. Sustituimos el valor de t donde se localiza t y entonces me quedan 900,000 por 1.04 potencia 24. Resuelvo eso con la calculadora y me queda una cantidad de 2,306,973.74 pesos. Este es el valor de la casa en el año 2020 o el valor al cual se está aproximando la casa. Gráficamente podemos observar el valor de la casa, cómo va aumentando y localizamos el dato que nos interesa, que es en el tiempo 24, el costo que va a tener la casa. Si quisiéramos conocer cualquier otro valor en cualquier otro año, nada más tendríamos que recorrerlo. En nuestro siguiente ejercicio, el crecimiento de los árboles se describe con la ecuación h es igual al cociente de 120 entre 1 más 200 por epsilon a la menos 0.2t, donde t es el tiempo en años y h la altura en pies. Inciso A, grafica la función. Inciso B, ¿cuál es la edad del árbol a los 10 años de edad? Inciso C, ¿qué edad tendrá a los 50 pies de altura? Ya tenemos nuestra función, entonces solamente tenemos que calcular el límite de esa función cuando el tiempo se aproxima a 10. ¿Por qué de 10? Porque son los 10 años que estamos buscando. Sustituimos el tiempo igual a 10 en donde se encuentra t y encontramos que el límite de mi función es igual a 4.27, que en este caso es la altura del árbol. En el inciso C me dice, ¿qué edad tendrá a los 50 pies de altura? Ubico los 50 pies de altura en la gráfica, lo proyecto hacia la curva con una línea horizontal, ya que toca la curva lo proyecto hacia el eje de las X con una curva vertical, obteniendo un resultado de 28 años cuando tenga una altura de 50 pies.
En nuestro siguiente ejercicio nos proporcionan una función que dice logaritmo de u es igual al logaritmo de 2.4 más 1.84 por h. Me dice que es una relación empírica que relaciona la estatura en metros con el peso promedio en kilogramos para niños de 5 a 13 años de edad. Inciso A, exprese W como función de h, es decir, debemos despejar W y quitarle el logaritmo. Inciso B, estime el peso promedio de un niño de 8 años de edad que mide, me están dando la altura, 1.5 metros de estatura. Bien, entonces, como primer paso, necesitamos despejar nuestra función. Si yo quiero retirar un logaritmo, lo retiro con su función inversa, y la función inversa es el exponente. Entonces, si aplico exponente, me queda W es igual a epsilon con potencia logaritmo de 2.4 más 1.84h. Una vez que ya tengo mi función, puedo usar cualquier aplicación, la que ustedes gusten. Aquí yo lo grafiqué en Grafmática y puedo observar el comportamiento que tiene mi función. Una vez hecho esto, puedo calcular el límite. El límite lo voy a calcular a una altura de 1.5. Entonces, h es igual a 1.5 y sustituyo el valor de h en mi función. Aplico los cálculos matemáticos y llego a que el peso promedio del niño que tiene una estatura de 1.5 metros es de 37.9196 centímetros, perdón. Lo localizamos en la gráfica y ya encontramos lo que nos está pidiendo. El dato que obtuvimos de 37.9196 son los kilogramos. Es el peso del niño de 1.5 metros de altura y que tiene 8 años de edad. En esta diapositiva, como podrán observar, grafiqué tres funciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio y los intervalos así me lo permiten. Grafiqué el logaritmo de raíz de x, el logaritmo de raíz de x cúbica menos 9 y el logaritmo de x menos 2. En cada uno de ellos voy a aplicar el límite y lo voy a localizar sobre la gráfica. En el primer ejercicio, cuando x se aproxima a 2, sustituyo el valor de x por 2 y me queda el logaritmo de la raíz de 2, que es igual a 0.1505. Lo ubico en la gráfica, x igual a 2, que es la curva de color rojo, la proyecto hacia ella y observo que el valor se aproxima a 0.15. En el segundo ejemplo, cuando el límite del logaritmo, cuando x se aproxima a 3, voy a sustituir todas las x por el valor de 3. Entonces me va a quedar 3 al cubo menos 9. El 3 al cubo es 3 por 3 son 9, por 3 son 27, 27 menos 9 me da 18. Raíz de 18 me da 4.24 y le aplico el logaritmo dándome 0.6276. Entonces lo ubico sobre la gráfica, ubico el punto 3, una vez que lo ubiqué me proyecto hacia la gráfica de color azul turquesa y la toco en el punto de intersección y de ahí lo proyecto hacia el eje de las Yes, ubicando que tiene aproximadamente un valor de 0.6. Como tercera opción, calculamos el límite del logaritmo de x menos 2, cuando x se aproxima a 2.
Sustituyo mi valor y me queda 2 menos 2 me da 0 y el logaritmo de 0 no existe. ¿Qué es lo que pasa? Observo qué es lo que pasa en mis gráficas, que es la gráfica de color verde. Ubico el valor 2 en el eje de las X. Una vez que lo ubique, me proyecto hacia la gráfica de color verde. Observen que mi recta, la que yo tracé, mi vector que trazo punteado, jamás toca a la línea verde, siempre va muy pegada a la gráfica. Esto me indica que es una asíntota, no existe el límite de esa función. En nuestro siguiente ejemplo, el 17 de marzo de 1981, en Tucson, Arizona, la temperatura en grados Fahrenheit pudo calcularse con la ecuación T de T es igual a menos 12 coseno de pi 2 de T más 60, donde T está dado en horas. Inciso A, construye la gráfica que representa la función. Inciso B, a qué temperatura se aproxima Tucson cuando nos aproximamos a las 12 horas. Calculo el límite de mi función cuando el tiempo se aproxima a las 12 horas. Sustituyo los datos y me queda 12 entre 12, el 12 se cancela y solo me queda pi. Aplico el coseno de pi, que es menos 1, lo multiplico por menos 12 y me da más 12 y le sumo 60, dándome un límite de 72. En la gráfica usé la misma aplicación que siempre, grafiqué la función, la podemos observar ahí de color verde, y ahí mismo coloqué el punto x igual a 12. Al dar el punto x igual a 12, la gráfica lo ubica y lo localiza en 3.75 pi un poquito después. Si observamos esa línea y vemos dónde corta a la gráfica y ese punto lo proyectamos hacia el eje de las Y, podemos corroborar que el resultado se aproxima a 72.
El porcentaje de humedad relativa se representa por h de t igual a 20 por el coseno de pi entre 12t más 60. Grafica la ecuación. ¿Qué humedad habrá aproximadamente cuando nos estemos acercando a las 6 horas, a las 12 horas y a las 6 de la tarde? Calculo los límites, donde un límite se va a calcular cuando t se aproxima a las 6 horas, el segundo límite se va a calcular cuando t se aproxima a las 12 horas y el tercer límite se calcula cuando t se aproxima a las 18 horas. Sustituimos los valores, hacemos los cálculos, aplicamos con la calculadora el coseno y encontramos que el límite cuando t son 6 horas es de 60, para las 12 horas es de 40 y para las 18 horas vuelve a ser de 60, que en este caso me está hablando de la humedad que habrá en esas horas, en esos tiempos. Gráficamente, igual en la aplicación, describí la función, le di clic y me dio la gráfica de color verde. Posteriormente coloqué x igual a 6, me dio la gráfica roja, x igual a 12, me dio la morada y x igual a 18, me dio la azul. Observemos los puntos de intersección y podemos corroborar que la roja cruza en el punto 60 en Y, la morada cruza en el punto 40 en Y y la azul cruza también en el punto 60 en Y. Es decir, nuestros datos y cálculos son correctos. El proceso rítmico de respiración consiste en periodos alternos de inhalación y exhalación. Un ciclo completo normalmente tiene lugar cada 5 segundos y ese está expresado como 2pi entre b igual a 5. La función que representa la respiración es f de t igual a por el seno de bt, donde t es el tiempo. Si el máximo ritmo de flujo es 0.6 litros por segundo, eso es decir, es el valor de A. Inciso A, la ecuación de la respiración es. Inciso B, la gráfica de la ecuación es. E inciso C, en qué punto la respiración se aproxima a su punto más alto y el más bajo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra función. Escribimos f de t es igual a por el seno de b por t. Entonces me queda f de t es igual a. ¿Cuánto vale a? A es igual a 0.6, que son litros por segundo. Por el seno, paréntesis, ¿cuánto vale b? B lo voy a obtener de donde dice un ciclo completo normalmente tiene lugar cada 5 segundos. De 2pi entre b igual a 5, de ahí voy a obtener b, despejo y me queda que 2pi entre 5 es igual a b. Entonces, en lugar de escribir b, escribo 2pi entre 5. Y eso lo voy a multiplicar por t. Esa es mi función, la grafico y me da la gráfica que podemos observar que es de color rojo, una gráfica que va hacia arriba y va hacia abajo. Es una función cíclica. Una vez hecho esto, en el inciso C me dice en qué punto la respiración se aproxima a su punto más alto y al más bajo. Gráficamente podemos observar que en 0.4 pi está en el punto más alto, que es 0.6, y en 1.2 se aproxima a su punto más bajo, que es menos 0.6.